Muy bien. Bueno, entonces eh, estuvimos viendo con esta animación y que nos permite visualizar el origen de la onda, tanto la reflejada como la refractada, en términos de la emisión de las ondas secundarias, lo que ocurre en la superficie, y obviamente una vez que está acá adentro, la onda se está moviendo por un medio homogéneo y va a seguir desplazándose sin deformarse, una vez que está acá adentro. Pero entonces ahora lo que vamos a tratar de entender, y ya vimos que tiene mucho que ver con la velocidad de propagación en un medio y en otro. Esa es la diferencia que origina este quiebre en las direcciones de transmisión y de transmisión con respecto a la incidencia. Entonces ahora vamos a tratar de poner esto de una manera cuantitativa, y el primero que se ocupó de esto fue Snell, así que la ley que me permite relacionar el ángulo de incidencia con el transmitido se va a llamar ley de Snell. ¿Bien? Entonces vamos a ver cómo podemos analizar esto. Eh, en principio, entonces, pensemos en este frente de onda, que es el que estoy dibujando acá. ¿Está bien? Es el que estoy dibujando acá. En particular, la porción del frente de onda que está en el medio incidente involucra a esta partecita que va desde A hasta B, y podemos ver que eso me define este triángulo, ¿no? AB con el punto D, que es el punto al que llegaría la emisión del punto de una fuentecita secundaria puesta acá, después de un tiempo delta t. Si estoy diciendo que la velocidad de propagación en el medio incidente es v sub i, esta distancia es v sub i por delta t, ¿no? Entonces va a tardar la emisión en llegar hasta acá un tiempo delta t, eh, que es el que está acá metido. Entonces vamos a considerar este triángulo que se forma, eh, y el ángulo, fíjense que el ángulo de incidencia está muy relacionado con la geometría de este triángulo, porque si yo agarro el lado opuesto sobre la hipotenusa, eso me da el seno de este ángulo. Y el lado opuesto es esta distancia, que es BD, que se relaciona con el parámetro físico de la velocidad de propagación BI por dt, ¿no? Esta distancia es BI por dt, dividido esta otra distancia, me da el seno del ángulo de incidencia. ¿Está bien? Entonces, el seno del ángulo de incidencia es esto que está acá. Ahora, durante el tiempo delta t, en el cual la emisión de la ondita secundaria esta salió de B y llegó hasta el punto D, la emisión producida por esta otra ondita secundaria, en el medio, en el medio, va a haber recorrido una distancia bt por delta t, donde bt es la velocidad de propagación en el medio de transmitido. Y como estoy diciendo en este ejemplo, perdón, no lo aclaré, pero en este ejemplo los índices son diferentes, esto es NI y este es el NT, y estoy asumiendo que el NT es mayor que el índice de refracción del medio incidente, la velocidad va a ser menor. Así que voy a haber recorrido una distancia, esta que está acá, que es menor a esta que está acá. Esta es BI por dt, esta es BT por delta t. ¿Está? Porque estoy analizando de vuelta, estoy analizando un caso donde el medio de incidencia tiene un índice de refracción más grande que el medio transmitido. Por lo tanto, la velocidad aquí es más grande que la de acá. Perdón, dije al revés. El índice de refracción del medio de incidente es menor al transmitido, por lo tanto la velocidad aquí es mayor que aquí. Entonces, si ahora analizo este otro triángulo, ¿está bien? Este otro triángulo, esta distancia es la distancia a la que llegaría desde A después del tiempo delta t, ¿está bien? Es la distancia AE. Este otro triángulo me permite identificar a este ángulo como θt, que es el ángulo que forma el frente de onda en el medio transmitido con la normal, claro, con la superficie. ¿Está bien? Y el seno de este ángulo es el lado opuesto sobre la hipotenusa. El lado opuesto es AE, pero también es la velocidad del medio transmitido por delta t, y la hipotenusa es AD, ¿no? Entonces, el seno de este ángulo es esto dividido a esto. El seno del ángulo de θ transmitido es la velocidad t por el t sobre AD. ¿Sí?
Entonces, esta es la situación cuantitativa. Esta es la situación cuantitativa. Ahora, si yo divido, digamos, el miembro izquierdo divido el miembro derecho divido el miembro derecho, el cociente de los senos queda, AD se va de los dos lados y queda igual al cociente de las velocidades. ¿Está bien? Ahora, como la velocidad es una constante debido al índice de refracción del medio donde estoy analizando, en lugar de BI, tengo que poner C sobre NI, en lugar de BT, tengo que poner C sobre NT. Así que BI sobre BT es NT sobre NI. Así que el cociente de los ángulos está muy relacionado con el cociente de los índices de refracción de ambos medios. Y en definitiva, lo que tenemos, pasando la parte el NI para este lado, es que el producto del índice de refracción por el seno del ángulo de incidencia tiene que ser igual al producto del ángulo. Uy, acá está mal, discúlpenme. Esto es NT. Ahí está. Ahí está. El producto del índice de refracción por el seno del ángulo de incidencia tiene que ser igual al producto del índice de refracción del medio transmitido por el seno del ángulo de transmisión. ¿Está bien? Eso sale de analizar esta situación cuantitativamente. Y eso, en definitiva, es lo que me dice, bueno, de acuerdo a quiénes son los medios, o sea, los índices de refracción que tengo en un medio y en otro, cómo van a ser los ángulos en este caso, los frentes de onda en un medio y en el otro con respecto a la superficie. ¿Está bien? Que es esta ley que está acá. Uy, acá, de vuelta, este es Tito. Bueno, perdón. Ahora sí. Ahora, eso es en cuanto a estos ángulos. Si los quiero llevar a un lenguaje de rayos, lo único que tengo que recordar es que este ángulo, el que forma el frente de onda con la superficie, es igual al que forma el rayo con la normal. O sea, entonces la ley de Snell en la versión de rayos me dice que el seno del ángulo que forma el rayo incidente con la normal, multiplicado por el índice de refracción del medio incidente, tiene que ser igual al índice de refracción del medio transmitido por el seno que forma el rayo transmitido con la normal. Y esta es la ley de Snell como la vamos a usar en la práctica en términos de rayos. ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Sí, sí. Bueno. Entonces, resumiendo, la ley de Snell en versión de rayos es que, bueno, primero, de vuelta, el primer punto es, me dice que el rayo incidente, la normal y el rayo transmitido están en el mismo plano. En este caso, el plano de la pantalla. Esa es la primera ley. O sea, no es que se va, o sea, si yo tengo el rayo incidente formando un plano con la normal, el rayo transmitido no es que sale afuera de la pantalla. No, permanece en el mismo plano. Y además, en cuanto a las direcciones, el ángulo I, el ángulo de incidencia que forma un rayo incidente con la normal, se relaciona con con el ángulo que forma el rayo refractado o transmitido con la normal a través de la ley de Snell. Entonces, fíjense, en este caso, en situaciones donde el índice de refracción del medio incidente es más grande, perdón, es más chico que el medio transmitido, que el del medio transmitido, NI es menor que NT, como esto es más chico que esto, el seno de I tiene que ser más grande que el seno de T, para que el producto se mantenga igual. Eso lo que quiere decir es que en situaciones donde NI es menor que NT, siempre voy a tener un ángulo de incidencia más grande que un ángulo de transmitido, ¿no? Porque como, de vuelta, como esto es más chico que esto tiene que ser más grande que esto. Así que el ángulo de incidencia tiene que ser más grande que T. Entonces voy a tener este tipo de situaciones. En el medio transmitido me voy a acercar, el rayo se va a acercar a la normal. ¿Se entiende eso? El rayo transmitido se va a acercar a la normal. Bueno, una cosita, simplemente, y es la siguiente. Eh, Imagínense la situación que estoy poniendo acá, el índice de refracción incidente es menor que eh, el de
el medio transmitido. Por lo tanto, el rayo cuando pase se va a quebrar y según la ley de Snell, el ángulo este, bueno, lo puedo despejar de acá, pero cualitativamente yo sé que se va a acercar a la normal. ¿Está bien? Eso puedo pensar que es la emisión de una fuente que está acá, y el rayo que llega, que es emitido por A, llega hasta B, porque el rayo K se refracta en la interfase de esta manera, de acuerdo a Snell. Ahora, si pensara el proceso inverso, y me preguntaría, bueno, ¿qué pasa con un rayo, con el rayo que, hay un rayo que sale de B y llega a A? Bueno, si yo hiciera lo mismo, fíjense que la ley de Snell lo que me dice es, si este fuese el medio incidente, este sería el tita incidente, y este sería el tita transmitido. Y como ahora el índice de refracción del medio incidente es más grande que el transmitido, en este panel, en el panel derecho, esto es más grande que esto, bueno, esto tiene que ser más chico que esto para que el producto, para que valga la igualdad en los productos. Así que el ángulo de transmisión tiene que ser más grande que el ángulo de incidencia. Y cuando hago la cuenta, me doy cuenta que no tengo que hacer ninguna cuenta. Si ya hice una, hice otra, porque lo que tengo que pasar es lo que antes llamaban ahí, llamarlo NT, pero como parecen uno de un lado, otro del otro, bueno, la igualdad va a seguir manteniéndose. Entonces, lo que estamos viendo acá es que la ley de Snell es compatible con algo que se llama la reversibilidad de los caminos ópticos. Y básicamente lo que dice este principio de reversibilidad de los caminos ópticos es que lo que dice acá abajo. La trayectoria que sigue un rayo de luz para, partiendo de un punto A, alcanzar un punto B, es la misma que la que sigue un rayo que partiendo de B sigue para llegar al punto A. ¿Está bien? O sea, básicamente, si ustedes están mirando a alguien, ¿está bien? Hay un rayo de luz que los une, bueno, ese alguien también los puede ver a ustedes. Eso es lo que me dicen. Y eso, si lo miro de frente a la cara, o si lo hago a través de un espejo que refleja, o si a través de un espejo que refleja hay algo que refracta, si yo puedo ver a alguien, ese alguien me puede ver a mí. ¿Está bien? Ese es el corolario de esta ley de reversibilidad de los caminos ópticos. Bueno, entonces, fíjense, tenemos esta situación. Básicamente, lo que me dice la ley de Snell, cuantitativamente es esto que está acá, pero básicamente yo sé que si estoy incidiendo de un medio de mayor índice de refracción, el ángulo refractado va a ser mayor. Y eso es lo que vemos acá. Ahora, eso abre una interesante pregunta, que es la siguiente. Antes ustedes me preguntaban qué pasaba si yo incidía con un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Pero fíjense ahora que si yo voy en este panel, ¿no? Si voy agrandando el ángulo de incidencia, el ángulo de transmisión también va a ir agrandándose. Y va a llegar un momento donde yo para un ángulo, lo voy a graficar de otra manera en la siguiente filmina, esto que está acá, ¿no? Yo estoy incidiendo desde un índice de mayor índice de refracción a un medio de menor índice de refracción. Entonces, el ángulo I es menor al ángulo T para que valga la ley de Snell. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a aumentar el ángulo de incidencia con con el rayo transmitido? Va a llegar un momento en que para un ángulo particular, que voy a llamar ángulo de incidencia crítico, la ley de Snell me dice que este ángulo tiene que ser 90 grados. ¿Se entiende? Y en ese momento, estoy en un momento crítico, porque ¿qué pasa para ángulos más grandes? ¿Está bien? Entonces, primero vamos a calcular cuál es ese ángulo crítico. Ese ángulo crítico lo obtengo pidiendo la condición es que el ángulo transmitido sea pi sobre 2, sea 90 grados. Entonces, si yo meto esta condición acá, puedo despejar cuál es el ángulo de incidencia que produce que el ángulo crítico sea 90 grados. Perdón, que el ángulo transmitido sea 90 grados. Entonces, lo que sucede es que si yo asumo que el ángulo transmitido es pi sobre 2, o sea, estoy en esta situación, seno de pi sobre 2 es 1. Entonces lo que me dice la ley de Snell es que el ángulo crítico tiene que cumplir que cuando lo multiplico el seno del ángulo crítico por el NI, me da NT, ¿no? Porque esta parte se hace 1. Así que el seno del ángulo crítico de incidencia tiene que ser igual al cociente de índice de refracción. ¿Está bien?
nt sobre ni. Así que lo despejo de acá, el ángulo crítico es el arco seno, perdón, de nt sobre ni. ¿Se entiende por qué? Esta es la fórmula matemática, pero ¿se entiende cómo lo busqué? O sea, busqué cuál es el ángulo de incidencia tal que hace que el ángulo de transmisión sea pi sobre 2. ¿Está bien? Fíjense que esto solo tiene sentido cuando ni es mayor que nt, porque la condición hace que seno de tita crítico sea nt sobre ni. ¿Está bien? Si esto es menor a 1, va a haber un ángulo tal que el seno va a ser igual a eso. Pero si esto es mayor que 1, ningún ángulo hace que el seno de ese ángulo me dé algo mayor que 1. Así que solamente voy a poder tener reflexión total interna, que es esto que está acá, o sea, esta situación, cuando ni sea mayor que nt. O sea, cuando el ángulo de transmisión se aleje más de la normal que el ángulo de incidencia. ¿Está? En esos casos voy a poder tener reflexión total interna. Entonces, resumiendo, yo lo que tengo es una situación donde estoy incidiendo desde un medio de un índice de refracción mayor que el transmitido. ¿Está bien? Entonces, cuando estoy cerquita de la normal, bueno, voy a tener un ángulo transmitido grande, pero no voy a tener problemas. Estoy por debajo de la situación de ángulo crítico de incidencia. Justo en el ángulo crítico, o sea, estoy alejándome de la normal, justo para ese ángulo crítico, el ángulo transmitido justo es 90 grados. Y si incido con ángulos mayores al ángulo crítico, no voy a tener onda transmitida. No hay onda transmitida. ¿Está bien? Porque la ley de Snell no lo permite. ¿Está bien? No lo permite. Entonces, esta situación, antes de esto les voy a mostrar, pueden volver a usar esto, fíjense, pueden volver a usar esto para ver esta situación. Entonces, tratemos de analizarlo de esa manera. Entonces, yo necesito incidir desde un medio de mayor índice de refracción a un índice de menor índice de refracción, ¿no? Y vamos a pedir que el ángulo de incidencia, bueno, sea, ahora vamos a ver un poco eso. ¿Está? Entonces, eh, fíjense, estoy incidiendo desde el medio 1, que tiene un índice de refracción 2, al medio 2, que tiene un índice de refracción 1, con un ángulo de 45 grados. Si yo hiciera la cuenta arcocoseno de un medio, eso me daría 30 grados. Así que el ángulo crítico es 30 grados. Yo estoy incidiendo con un ángulo, vamos a poner, no sé, 20 grados de incidencia. ¿Eh? Entonces, en esta situación, yo voy a tener un rayo incidente, un rayo reflejado, y voy a tener un rayo transmitido, porque estoy incidiendo con un ángulo de 20 grados, es menor al ángulo crítico, que es de 30 grados. Fíjense lo que pasa, un poco lento, pero fíjense que lo que pasa, no pasa nada, pasa lo que pasaba antes, ¿no? La emisión de las ondas secundarias acá adentro se mueve más lento que acá afuera, eso hace que la dirección esta sea distinta a esta, y bueno, es compatible con la ley de Snell, que es lo que acabamos de ver. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hago el ángulo de incidencia igual a 30 grados? Acá voy a tener ángulo de incidencia, ángulo reflejado, y el ángulo transmitido, fíjense que es este que está acá, justo en la condición crítica, así que Snell me dice que es este que está acá. Y Huygens me dice lo mismo, fíjense. Miren lo que produce Huygens. La relación de velocidades es tal que cuando yo me fijo la superposición de todas las ondas, es una cosa muy crítica, o sea, ya no forma un ángulo normal a la superficie. ¿Sí? Forma un ángulo normal a la superficie. Entonces, fíjense qué pasa cuando ahora incido con un ángulo mayor al ángulo crítico en esta situación. Entonces, nuevamente voy a tener un ángulo incidente, un rayo reflejado, perdón, y no voy a tener rayo transmitido. Y ahora vamos a tratar de entender por Huygens por qué. Bueno, o cómo explica Huygens esto que pasa. Entonces, fíjense ustedes que la emisión de las distintas fuentes de ondas secundarias no se superpone nunca. No puedo trazar ningún envolvente acá para definir un frente de onda, porque la velocidad en el medio 2 es tan grande, digamos, y la geometría es tal,
que no se superpone nunca y no me permite definir nunca una interfaz envolvente. Después miren esto ustedes y jueguen un poquito y convénzanse, les pido, que la ley o sea, el principio de Huygens es compatible con el hecho de que exista un ángulo crítico en este tipo de situaciones. Cuando estoy incidiendo de un medio más denso, se llama más denso ópticamente cuando el índice de reflexión es mayor eh, que el medio de transmisión. ¿Vale? Entonces, en la práctica esto sucede muchísimo, tiene muchas aplicaciones técnicas. Acá tenemos un ejemplo, fíjense, yo estoy incidiendo acá con un rayo, tengo una primera interfase aire-agua, y acá ven que el rayo se parte, según la ley de Snell, el ángulo transmitido lo puedo calcular. Estoy incidiendo de un medio de menor índice de refracción a mayor índice de refracción, y acá adentro, este rayo, cuando pega en esta interfase, iría desde un medio de mayor índice de refracción a menor índice de refracción. Y sucede que estoy incidiendo con respecto a la normal con un ángulo mayor al ángulo crítico de la interfase agua-aire. Por lo tanto, no hay onda transmitida y toda luz se refleja. Toda la luz se refleja. Acá vemos la situación eh, para ángulos variables. Fíjense que cuando yo emito acá con un ángulo chiquitito, casi toda la luz se transmite, parte se refleja pero no se ve. Acá tengo una situación donde estoy incidiendo con un ángulo distinto de cero pero chiquitito, parte se transmite y parte se refleja. Acá fíjense que ya el ángulo de incidencia es más grande, me estoy acercando al crítico. Fíjense que la fracción de energía que se reparte en la reflexión o en la refracción depende del ángulo, depende del ángulo. A medida que los ángulos van creciendo, mayor energía de la onda incidente se refleja y menor energía se refracta. ¿Está bien? Hay una dependencia con la intensidad de los rayos reflejados y transmitidos con el ángulo. Y acá estoy en una situación donde el ángulo de incidencia es demasiado grande, es más grande que el ángulo de reflexión crítico, que también se llama ángulo de reflexión total interna, eh, y toda la luz se refleja y nada se transmite, ¿no? Acá estamos viendo el proceso de reflexión total interna funcionar tanto en esta situación como en esta situación. Y claro, esto tiene muchas aplicaciones. Una de las aplicaciones más importantes tiene que ver con comunicaciones, y la comunicación por fibra óptica hace uso de esto. Justamente, las fibras ópticas son cables, son dispositivos, son cables, son medios con una geometría tipo cable, eh, que tienen propiedades ópticas que hacen que permiten transmitir información mediante la propagación de haces luminosos con muy poca disipación. ¿A qué yo llamo disipación? A una pérdida de energía. Entonces, si yo inyecto luz en la punta de una fibra, lo que va a pasar es que esa luz va a empezar a recorrer por acá y parte de la luz, si yo lo que voy a llamar pérdida sería la luz que sale de la fibra y se va al aire, digamos, pero sucede que el índice de refracción de la fibra es tal que en general los ángulos estos involucrados siempre son mayores que el ángulo crítico para la interfase fibra-aire, y por lo tanto toda la luz, no hay luz que se refracta, toda luz se refleja, y por lo tanto la energía siempre queda dando vueltas acá adentro, y yo muy eficientemente puedo transportar energía por distancias muy largas, sin pérdidas. Y aparte a una velocidad muy grande, la velocidad de la luz, en el medio ese, ¿no? Entonces, en una fibra óptica lo que está pasando, estos puntitos luminosos corresponden con la energía lumínica inyectada en la otra punta, en la otra punta de la fibra, que no se perdió, que no salió por ninguna pared lateral, porque a pesar de que fue rebotando, eh, siempre estoy en la condición de reflexión total interna, y entonces siempre quedé adentro y no perdí energía hacia afuera. Entonces, se usa muchísimo para esto. Bueno, hablemos de glamour, reflexión total interna y glamour. Los diamantes. ¿Por qué brillan los diamantes? Bueno, los diamantes, si ustedes se acuerdan, tienen un índice de refracción muy grande, muy grande, 2,2, más grande que 2, 2,4, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que voy a tener, y no puse acá la fórmula, pero si ustedes recuerdan,
el ángulo crítico tenía que ver con el cociente entre el índice de refracción transmitido sobre el incidente, ¿no? Entonces, miren qué pasa con la luz que entra al diamante y que quiere salir. En ese caso, el índice de refracción para esta interfase diamante-aire, el índice de refracción es el del diamante, y el índice de refracción, el incidente, y el transmitido es el del aire. Y como el del diamante es muy grande, es mucho más grande que el del aire, el ángulo crítico es chiquitito. Entonces, para muchos ángulos que ocurran en reflexiones adentro del diamante, muchos ángulos de incidencia van a ser mayores a ese ángulo crítico, porque el ángulo crítico de la interfase diamante-aire es muy chiquitito. Y entonces, si yo tallo el diamante con una geometría particular, la luz que entra, en general, no va a poder salir por ninguna de estas partes. ¿No? Va a quedar rebotando adentro, siempre voy a estar en situación mayor que el ángulo de incidencia, mayor que el crítico, y solamente va a poder salir hacia afuera, hacia esta parte que está acá. Entonces, toda la luz que entra al diamante no sale y sale por la parte de arriba, y esos son los brillitos del diamante que uno ve, que brilla, ¿no? El coso. La mayor parte de la luz no sale por esta parte que está, porque está rebotando con reflexión total interna, este, y sí puede salir cuando el ángulo es menor que el crítico, y eso sucede básicamente cuando tengo esta situación, cuando la luz entró por acá, bueno, el rayo que después de tantos rebotes justo sale con un ángulo casi cero, bueno, ese ángulo sí permite que se transmita, y entonces voy a ver que la luz sale en esa dirección. Entonces lo voy a ver los brillos muy, muy localizados en ciertas partes, y eso es lo que le da el aspecto este brillante al diamante. Bueno, y hay otra cosa interesante que tiene que ver, por ejemplo, con cómo se ve desde adentro del agua. Porque fíjense lo siguiente, supónganse que yo soy un pez, ¿no? Entonces, eh, como el índice de refracción del agua es más grande que el del aire, cuando yo me fijo, bueno, viene luz de un objeto que está por acá, un rayo que produce ese objeto va a venir con esta dirección de propagación, pega en esta interfase y se va a refractar y se va a acercar a la normal, ¿no? Y entonces voy a tener que un objeto que está acá pega de esta manera, un objeto que viene por acá, el rayo me llega adentro del agua de esta dirección. Ahora, fíjense que objetos que están a 90 grados, digamos, bueno, justo están un poquito por arriba, van a tener un ángulo menor a 90 grados, porque el índice de refracción del agua es más chico, así que me voy a acercar a la normal, y bueno, va a pegar con este ángulo. Quiere decir que, bueno, pero más allá de 90 grados, desde afuera, no me puede llegar ninguna luz, ¿no? Más allá de 90 grados, no veo nada. Y esto quiere decir que se me define un cono. O sea, si yo no tuviera, olvídense de este rayo que está acá. Este rayo viene de algo que está acá adentro. Si no estuviera este rayo, no me llegaría ninguna luz fuera de una superficie que involucre ángulos mayores que este ángulo que está acá. ¿Está bien? Es una especie de ángulo crítico que me define un cono de oscuridad que cuando yo estoy abajo del agua lo puedo ver. ¿Está bien? Es esto que está acá. ¿Está bien? Acá, ángulos mayores, que involucrarían ángulos que están por acá, no están iluminados por nada desde afuera de la superficie. ¿Bien? Entonces se me forma lo que se llama esta ventana de Snell desde acá adentro. Y veo luz solamente en un área reducida, y fuera de ese área no me llega luz desde afuera. Desde afuera. Ahora, ¿qué pasa? Me puede llegar luz desde adentro, ¿no? Entonces, imagínense, yo estoy enfrente de esta tortuga. Entonces, esta tortuga emite luz, parte de ese rayo quiere salir de la interfase del agua, va a la interfase agua-aire, pero está en una condición de reflexión total interna, por lo tanto rebota y me llega a mí que estoy también sumergido en el agua. Sería esta situación, ¿no? Yo tengo algo en el agua, el rayo emitido que trata de salir a la superficie pega en una condición mayor a reflexión total interna, por lo tanto se refleja totalmente, y yo estoy viendo en realidad esta piedra como si estuviera proveniendo de acá afuera. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es algo muy confuso. Yo a esta tortuga la veo como si estuviera afuera del agua, porque el agua termina acá.
la estoy viendo como que está... Y se pueden generar cosas muy... Esto ni sé cómo explicarlo, pero hay gente que se ocupa encontré que hay gente que se ocupa de esto, se llama, bueno, se llama ventana de Snell y lo usa para sacar fotos de una manera rara y divertida. Pero esto tiene que ver nuevamente con el hecho de que a mí me llega información lumínica proveniente de distintos estímulos, de distintos, originados en distintos lados, y el hecho de que estoy en una situación donde tengo una interfase agua-aire hace que aparezcan situaciones como esta. Yo voy a ver luz proveniente como desde afuera, porque yo no me doy cuenta que hubo un quiebre acá. Para mí me llega este rayo, como si estuviera siendo emitido por alguien desde acá afuera, cuando en realidad está siendo emitido por alguien de acá adentro y está reflejándose. Entonces, esta es una curiosidad que no sé si hay algún buzo en la sala, me puede decir si alguna vez experimentó esto, pero bueno, el próximo verano cuando vaya a una pileta, vean si puedan, tiene que ser bastante grande, vean si pueden ver este tipo de situación. Y ahora, poniéndonos un poco más serios, tiene técnicas también aplicadas a la microscopía. Hay eh, microscopios que hacen uso de esta reflexión total interna y básicamente les permiten poder sacar imágenes muy precisas de situaciones que están, caracterizar estructuras que están sobre la membrana o sobre la superficie de una célula. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que la siguiente. Si yo ilumino, por un momento voy a usar esto que está acá. Imagínense esta situación. Este es un microscopio común, ¿no? Yo ilumino hay algunas sustancias fluorescentes, entonces cuando las excito van a empezar a florecer y yo puedo detectar entonces la emisión de estos objetos, colectar la luz y decir, bueno, acá había una proteína marcada, acá había otra, acá había otra, acá había otra. El tema es que si yo hago esto, ilumino todos a la vez y colecto, desde acá abajo, colecto la luz de todos a la vez, ¿no? Ahora, fíjense que si yo ilumino en una condición de reflexión total interna, lo que sucede es que no hay luz que penetre que penetre no hay onda transmitida, pero sí hay una onda superficial. Eso no lo dije, pero sí hay una onda evanescente superficial que decae exponencialmente con esta distancia, o sea, rápidamente se desaparece, pero queda en la superficie. Y eso va a excitar a las proteínas que están sobre la superficie. ¿Está bien? Entonces, la idea es, yo entro con una excitación láser por arriba, con un ángulo de incidencia por arriba del crítico, genera una onda evanescente que va a excitar a los fluoróforos que están muy cerquita de la superficie solamente y no se va a ver contaminado por la emisión de lo que está más lejos. Entonces solamente estos van a estar iluminados y van a generar luz que yo después puedo colectar y ver. Entonces, por ejemplo, esta es una situación, una imagen de una célula con un microscopio epifluorescente, que es este que está acá, con esta iluminación, y esto es en la condición de reflexión total interna, donde yo veo emisión de luz solamente de proteínas que estaban marcadas, que están fluoresciendo, pero son proteínas de superficie, ¿no? Entonces fíjense la diferencia, esto se usa mucho para ver puntos focales, puntos de adhesión y cualquier cosa que tenga que ver con estas proteínas que están acá en membrana. Fíjense que la resolución que yo tengo es mucho mejor si lo que me interesa estudiar es este tipo de propiedades, ¿no? Y acá estoy usando reflexión total interna. El hecho de que no hay una energía que entra a la célula en forma de energía lumínica, sino que solamente se genera una onda evanescente superficial que ilumina en la condición de reflexión total interna a lo que tengo sobre la superficie, muy, muy cerquita de la interfaz. ¿Estamos de acuerdo con esto? Vamos a ver otra aplicación. Vamos a ver cómo se arman los espejismos, ¿no? Entonces, para eso les propongo esta situación. Imagínense que yo tengo una fuente lumínica. Esta fuente emite frentes de onda esféricos, ¿no? Lo que es lo mismo, desde el punto de vista de rayos, emite un manojo de rayos radiales. Entonces yo voy a dibujar algunos.
voy a dibujar alguno. Entonces, este es mi ojo. ¿Está bien? Entonces, si yo veo esto, lo veo porque la luz emitida llegó a mi pupila. ¿Está bien? Entonces, acá estoy acá estoy dibujando un único rayo que llega a mi pupila. ¿Está bien? Este que está. Bueno, acá este está mal, este debería estar. ah, Debe decir una cosa así. Bueno, bueno. Hay dos rayos que divergen de este punto y justo entra en mi pupila, entonces yo me puedo dar cuenta de que esos dos rayos provienen de este punto que está acá y por eso veo la imagen. Y hay obviamente otros rayos que van para cualquier otro lado. Estos rayos no los voy a ver nunca, los verá otra persona, alguien que está por acá arriba. Ahora, fíjense, ¿qué pasa si estoy en esta situación? Imagínense que el medio no es homogéneo, sino que está como estratificado y diferentes estratos, digamos, tienen diferentes índices de refracción. En particular, a medida que voy bajando, tengo un índice de refracción que es menor al anterior. ¿Está bien? Y esto puede suceder porque estoy en el aire, y el aire, imagínense que estoy a distintas temperaturas, porque estoy acá, imagínense que tengo el suelo, y el suelo está muy caliente. Entonces, a medida que voy bajando, distintas capas de aire tienen una temperatura mayor, y a mayor temperatura tienen menor índice de refracción. A mayor temperatura tienen menor índice de refracción. Entonces, acá abajo, en N4, tengo un índice de refracción que es menor a este, que es menor a este. Y supóngase que estoy estratificado. Entonces, un rayo que es emitido de la fuente, cuando puedo pensar, para analizar el problema que tengo estas capas, cuando llega a esta interfase, se va a refractar. Y como el índice es menor que el índice de refracción del medio incidente, se va a alejar de la normal. Y nuevamente, bueno, va a suceder aquí lo mismo, y eventualmente voy a tener una situación donde eh, estoy ya con un ángulo de incidencia mayor al crítico. Entonces se va a producir reflexión total interna en esta capa que está acá, y entonces toda la energía se va a transmitir, a reflejar, perdón, y va a venir para este lado, y ahora este rayo, bueno, cuando pase de este índice de refracción a esta refracción, se va a refractar, y nuevamente se va a refractar, y eventualmente va a haber un rayo que va a hacer esta trayectoria y va a llegar a mi ojo, pero desde abajo. Y eso a mí me confunde, porque si yo veo este rayo, estoy pensando en que este rayo fue emitido, yo no me doy cuenta de toda esta curva que pego. Para mí está incidiendo desde acá. Quiere decir que hay algo que lo produjo que está acá abajo. ¿Está? No sé qué es, pero lo produjo y está ahí abajo. Entonces, yo voy a tener rayos que provengan de este objeto que van a llegar directamente y mira, este es el objeto que lo produjo, pero también va a haber par de rayos, por ejemplo, los que vienen siguiendo esta trayectoria que les conté antes, que van a aparecer como si vinieran de una imagen que se proviene de acá. Entonces yo, además de ver este objeto acá, voy a ver como si existiese un segundo objeto que está ubicado en esta región. ¿Se entiende? Entonces se me está formando una imagen que no existe, una imagen virtual que sale de la prolongación, en realidad, de la dirección de dos rayos divergentes que parecen diverger de este punto que está acá. Entonces yo voy a ver esta imagen como si fuera una imagen secundaria que también existe y que también estoy viendo. Y eso es lo que sucede en una situación en un espejismo. Yo tengo un objeto y lo veo, pero también por los rayos estos que se van refractando, eventualmente se reflejan totalmente y vuelven acá, veo como si este punto estuviera acá abajo y veo como si el árbol estuviera acá abajo. Y en general sucede que yo lo veo esto en situaciones donde tengo luz proveniente del cielo que llega a mi ojo directamente, pero también pega la vuelta y parece provenir de abajo de la superficie, y por lo tanto esto que veo acá es el cielo, la imagen virtual del cielo por esta propagación curva de los rayos. Entonces lo que a mí me parece que es agua en realidad es el reflejo del cielo en esta trayectoria curvada que da lugar a estos espejismos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, 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 se entiende. Bueno. Entonces, esto es un lindo ejemplo de cómo las propiedades de propagación de la luz pueden dar lugar a esta formación de imágenes tan particular. Bueno, lo vimos con el ejemplo de la tortuga, y etcétera, pero lo que está pasando todo el tiempo es los fenómenos de la ley de Snell,
reflexión y refracción. Bueno, yo no sé en esta cursada cuántos geólogos y geólogas hay, pero me gustaría comentarles que todo esto, que en definitiva tiene que ver con perturbaciones que atraviesan interfaces, es de una generalidad muy grande, y lo que la ley de Snell capturó para las perturbaciones relacionadas con la luz, también sirven para perturbaciones mecánicas. Por ejemplo, propagación de ondas en medios, como estudia la geología en particular. Entonces, cuando yo tengo siempre una onda que se propaga en un medio y paso a otro medio, con otra velocidad de propagación, por otra composición material de ese medio, en este caso, voy a tener fenómenos de refracción y de reflexión. Entonces, les quería mostrar un poquito eso en los últimos minutos de la clase. Y entonces, permítame... A ver si funciona esto. No, no, no. Un segundito. ¿Eso dónde estaba? Acá. Bueno, entonces lo que tenemos acá es lo siguiente. Una aplicación donde tenemos un barquito que está navegando en el mar y tiene la capacidad de generar una onda de sonido muy, muy fuerte, ¿no? Una perturbación sonora que se propaga como una onda. Entonces yo genero una perturbación, en este caso es una onda de presión, es una onda, no importa, es una onda longitudinal en este caso, pero lo que me interesa es que es una onda de presión y que se genera puntualmente en un lugar y se va propagando siguiendo, si quieren, lo que vimos con el esquemita de las fuentecitas secundarias. Entonces, eso sucede, esta onda que se genera acá viaja por el mar, pero también empieza a entrar en el manto terrestre y va a transmitirse hasta que alguna propiedad choque con alguna zona del manto terrestre que presenta una particularidad y hace que la velocidad de propagación en ese lugar sea diferente a la que venía arriba, y por lo tanto en esa parte local se va a producir un fenómeno de refracción y reflexión. Entonces, en esos rebotes que ocurren cuando cuando hay una interfaz y las propiedades cambian, parte de la onda que yo emití hacia abajo va a volver y yo la voy a poder detectar acá arriba. Y voy a poder, cada vez que encuentro un boundary entre los materiales, voy a tener energía que se refleja y voy a poder dar cuenta de esa energía captándola acá arriba y procesándola, ¿no? Evidentemente después procesándola. Entonces, observando los cambios en esas señales, en esas ondas reflectadas, los geólogos pueden tener una idea del material que hay acá abajo. Entonces, esto después se analiza y se puede tratar de caracterizar en términos de distinta composición, pero también en términos de fallas, o sea, cambios en la estructura, no solo de la composición, sino que sería que uno encuentra a medida que uno baja, sino también en fracturas y cambios de geometría asociados a fallas y este tipo de cosas. Yo no sé si alguien que estudia geología ya vio algo de esto y nos puede decir algo más, pero me pareció un lindo ejemplo de lo que está pasando, que es simplemente fenómenos de reflexión y refracción en interfaces. Hay otra, bueno, y eso se llama tomografía acústica, y a los que están interesados hay mucho material y tiene mucho interés. Digamos, hay relevamientos muy, muy interesantes que se pueden acceder. Pero básicamente el mecanismo es este que está acá. Otro ejemplo que me pareció piola es el siguiente. Cuando se produce una liberación de energía en un lugar y una energía que da lugar a una onda que se va propagando, ¿no? Por alguna razón hay una perturbación puntual en un lugar y la energía liberada genera una onda que se empieza a propagar. Bueno, aparecen muchos tipos de ondas en ese tipo de propagaciones. Les voy a pasar esta peliculita que me pareció muy simpática. No sé si ustedes escuchan el sonido. Sí, sí, se escucha. Bueno, lo voy a sacar entonces. Bueno, entonces lo que muestra esta animación es una perturbación simplemente que se origina en la estrellita, digamos, y genera ondas que van a viajar por la superficie
y ondas que van a viajar por adentro del manto terrestre. Hay dos tipos de ondas que se producen. Una son ondas de cizalla, o sea, ondas transversales, donde la perturbación, que es cuánto me alejo de la altura, es perpendicular a la velocidad de propagación, que son como las ondas que estamos viendo nosotros, pero también hay ondas de presión, donde la perturbación es en el sentido de propagación. Esas son las ondas S, son las ondas S son las ondas transversales, y las ondas P son las ondas compresivas, son las ondas de presión. Entonces, cuando hay una perturbación, de una actividad sísmica, lo que sucede es que se propagan, acá aparece, hay ondas, vamos, acá hay un terremoto, hay una vibración de energía, y se propagan ondas por adentro de la Tierra de presión, o sea, ondas longitudinales, y ondas de cizalla por adentro de la Tierra y por afuera. Las ondas que van y fíjense que cada una se mueve a una velocidad diferente. Tiene una velocidad de propagación diferente relacionada con la composición mecánica del medio en que se propaga. Entonces, pero además las trayectorias son bastante particulares. ¿Está bien? Una es superficial y la otra es a través de la Tierra. Ahora, fíjense que las ondas que van a través de la Tierra, que son estas que están acá, eh, son ondas que en realidad todo el tiempo se están curvando de una manera muy similar a lo que vimos acá. Lo que está sucediendo es análogo al curvado de la trayectoria de los rayos, porque a medida que va pasando, las propiedades mecánicas hacen que la velocidad de propagación sea diferente, de la misma manera que pasaba acá, con las diferentes capas de aire. Entonces, lo que estoy viendo acá es que algunas ondas, bueno, nada, a medida que van avanzando, se van refractando, porque las propiedades van cambiando a medida que voy entrando, me voy acercando, me voy alejando de la superficie, y eso da como resultado una curvatura en la trayectoria de las ondas que atraviesan el manto terrestre, ¿no? Pero es análogo a esto que está acá. Se está refractando, todo el tiempo se está refractando. Eh, hay, hay un par de animaciones que quería mostrarles, que me parecieron interesantes. Cuando ustedes tienen, supónganse que acá se generó una perturbación mecánica y nos vamos a focalizar en las ondas transversales, en las ondas S, las que viajan por acá adentro. Fíjense que, bueno, van a ver, yo voy a poder detectar perturbaciones en distintos lugares de la Tierra conectadas con el lugar originario a través de estas trayectorias, curvadas, por lo que yo les digo, se van refractando estas ondas S, pero como son ondas transversales, en algún momento hay un montón de direcciones en las cuales esas ondas que son transversales no pueden propagarse, porque en esta parte que está acá es la parte líquida del núcleo terrestre. Y en la parte líquida no hay un medio material que sea capaz de soportar ondas transversales. Entonces, en esta zona que está acá, todas estas ondas no pueden transmitirse. Y entonces hay una zona de sombra, forma un ángulo. Yo voy a poder ver ondas S hasta un ángulo de 103 grados con respecto al origen, ¿no? Al origen. Más allá, hay una zona de sombra producto de la composición líquida del núcleo terrestre. Entonces acá tenemos un ejemplo donde, donde estudiando la propagación de estas ondas podemos empezar a entender qué es lo que tenemos acá adentro, ¿no? Es una especie de tomografía de lo que tenemos acá adentro. Entonces, a los que le interese, en esa dirección estamos acá. Hay animaciones también muy divertidas de este tipo. Eh, hay distintos tipos de ondas S. Se llama ondas S a las que salen de un punto y llegan a otros, ondas transversales, simplemente con este camino de refracción. Pero también hay ondas SS, que son ondas que llegan a este punto y cuando llegan a esta interfase, se refleja, parte de la energía se refleja, y si esa energía es suficiente, da lugar a otro rebote acá, que llega a este punto, y se llama SS porque da cuenta de que hubo una reflexión acá, y llega hasta este punto que está acá. Y también bueno, hay unas ondas S particulares que justo entraron a la interfase con el líquido en un ángulo transversal, y esas sí pueden avanzar por aquí hasta que finalmente se desprenden
y llegan hasta esta otra región. Esas se llaman ondas S-diff en esta animación. Entonces, cuando uno tiene esta fuente de perturbación, hay ondas que simplemente llegan hasta un punto siguiendo un único path de refracción, que se llaman ondas S. Hay ondas, bueno, y todos los rayos, acá ven como las ondas S solamente pueden llegar hasta un ángulo de 103 grados con respecto al origen. ¿Está bien? Un ángulo de 103 grados, se forma una sombra en esta parte que está acá. Pero si yo empiezo a considerar otro tipo de ondas S, las SS o las S-diff, entonces la cosa se puede poner un poquito más complicada. Acá tenemos una onda SS, acá vemos cómo funciona el esquema de ondas SS para varias direcciones. Y entonces ya ven que las ondas SS sí pueden entrar en las ondas de sombras. Obviamente son de menos energía, y además tenemos estas ondas que le pegan justo tangencialmente al core líquido de la Tierra y que generan este tipo de distribución. Así que en total, la familia completa es esta que está acá. ¿Tá? Esa es la familia completa de reflexiones que uno es capaz de detectar a partir de una perturbación lo suficientemente potente. Y lo mismo sucede con las ondas P. Las ondas P son ondas longitudinales y esas ondas sí pueden atravesar la parte líquida, ¿está bien? Sí pueden atravesar la parte líquida y dan lugar a todo un espectro de, de- de reflejos que son mucho más complicados, pero que también se pueden entender. ¿Está bien? Eh, Acá en las transparencias están a los que les interesan los links a estas animaciones que a mí me pareció muy interesante. Bueno, entonces, bibliografía QC, bueno, para la parte de óptica, lo que voy a hablar lo voy a sacar del Hedge. Este es el sitio donde saqué la parte de propagación de ondas sísmicas, y bueno, y hubo mucho también de Wikipedia por ahí dando vueltas, de figuras, etc. Entonces, eso es lo que les quería contar hoy. No sé si, perdón, yo salí, pero no sé si tienen alguna pregunta. Salí demasiado rápido. No sé si tienen alguna pregunta. Una pregunta yo, ¿cuántos chicos o chicas están cursando geología? Estudiantes de geología hay en la cursada. ¿Dicen yo? ¿O escriben yo en el chat? Bueno, no escriben yo. Bueno, eh, en- entonces les voy a pasar